¿Qué es la ciencia ficción? Todo lo que necesitas saber. Mientras la mitología se pregunta de dónde venimos, la ciencia ficción se pregunta hacia dónde vamos. Hola amante de historia, soy Beca Laureano, escritora de ciencia ficción y fantasía, y te invito a sumergirte a mi página donde encontrarás cuentos, artículos, todo lo relacionado con la fantasía y la ciencia ficción. También te invito a suscribirte y a pasar este video por todos lados para que se haga esta comunidad más grande. Hoy vamos a hablar de la ciencia ficción, un género que se basa en ideas especulativas de los avances tecnológicos que podrían suceder en el futuro. ¿Te imaginas que un escritor visionario como Julio Verne imaginó un submarino en una de sus novelas y muchos años después este objeto que estaba solo en su mente se hizo realidad? Increíble, ¿no crees? El término de ciencia ficción nació en 1926 de la mano del escritor de Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de una de las revistas más famosas del género, Amazing Stories. En Amazing Stories se publicaron historias de autores como H.G. Wells, Julio Verne y Edgar Allan Poe, pero también se dieron a conocer nuevos escritores que se convirtieron en grandes referentes del género. Uno de ellos fue Isaac Asimov, quien publicó su primer cuento en Amazing Stories en 1939. Pero ¿quieres saber quién fue el primer autor en crear la portada de Amazing Stories? Fue Frank Herbert Poe. Este artista alemán creó la imagen de la portada del primer número de la revista, que mostraba una nave espacial aterrizando en la luna. Desde entonces, las portadas de Amazing Stories se convirtieron en un elemento icónico del género de la ciencia ficción. ¡Qué interesante! El primer cuento de Isaac Asimov que apareció en la revista Amazing Stories fue Aislados en Vesta. En este cuento, un grupo de astronautas se encuentra varado en el espacio después de que su nave espacial colisionó en el campo gravitatorio del planeta Vesta. Los astronautas tienen que usar su ingenio y habilidades para sobrevivir en el espacio y encontrar una manera de regresar a casa. El cuento es interesante porque Asimov utiliza su conocimiento científico para describir con precisión las condiciones del espacio y las dificultades que los astronautas tendrían que enfrentar. Además, plantea preguntas interesantes sobre la exploración espacial y la capacidad humana de adaptarse a situaciones extremas. De la fantasía nace la ciencia ficción. Interesante. Pero la diferencia radica en que la fantasía son mundos irreales e inaccesibles y la ciencia ficción se basa en la ciencia y la tecnología. Los cuestionamientos base de la ciencia ficción son: ¿qué pasaría si? Todas estas preguntas de ¿qué pasaría si? Son muy importantes, porque ¿qué pasaría si la tecnología se tornara nuestra forma? ¿Qué pasaría si las máquinas evolucionaran? Esa es una pregunta muy importante de la ciencia ficción. Todas estas preguntas son hacia el futuro y se dan predicciones cercanas de lo que podría suceder. Si te gusta la ciencia ficción, seguro que has visto películas como Star Wars, Blade Runner, o has leído libros como 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Hay muchas opciones para explorar. ¿Sabías que Mary Shelley, la autora de Frankenstein, escribió su obra maestra en 1818 cuando tenía solo 18 años? Sí, así es. Esta joven escritora dio vida al monstruo más famoso de la historia y de paso se convirtió en una de las primeras autoras de ciencia ficción, porque es la primera semilla donde se crea un monstruo a través de la ciencia. Pero espera, hay más. Edgar Allan Poe, conocido por sus escalofriantes cuentos de terror, también se aventuró en la ciencia ficción con la incomparable aventura de un tal Hans Pfaall. En esta historia, Hans construye un globo aerostático y viaja a la luna. Y todo esto antes de que siquiera existieran los cohetes. Ahora hablemos de Julio Verne, el visionario autor de 20.000 leguas de viaje submarino. Este género literario nos llevó a explorar las profundidades del océano en el submarino Nautilus, mucho antes de que los submarinos existieran. Imagínate. Y por último, pero no menos importante, tenemos a H.G. Wells, el creador de La Guerra de los Mundos. Nos mostró cómo sería una invasión alienígena en la Tierra. Agárrate fuerte, porque vamos a explorar la segunda mitad del siglo XX con algunos de los autores más geniales de la ciencia ficción. Primero tenemos a Isaac Asimov, el maestro de los robots y creador de la serie La Fundación. ¿Recuerdas de esta impresionante serie?
Sus historias nos hicieron soñar con un futuro lleno de máquinas inteligentes y sociedades galácticas. Luego está Arthur C. Clarke, el cerebro detrás de 2001, Una Odisea en el Espacio. ¿Te acuerdas de la película? Y si no, corre a verla. Este autor nos llevó a un viaje interestelar en busca de nuestros orígenes y nos presentó a HAL 9000, una inteligencia artificial que nos dejó a todos con la boca abierta. No podemos olvidarnos de Ray Bradbury, el genio que nos mostró un futuro distópico en Fahrenheit 451. Sus historias nos hicieron reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión y la preservación de la cultura. No hay duda que la ciencia y la tecnología son detonadores de historias, pero ¿sabes qué? En México también tenemos grandes escritores de ciencia ficción como Laura Esquivel. Y no vamos a hablar de Como agua para chocolate, sino de otra de sus obras maestras, La ley del amor. Imagina un amor tan poderoso que trasciende el tiempo y el espacio. Un amor que te lleva a buscar a tu alma gemela a través de la galaxia y de múltiples reencarnaciones. Eso es lo que encontrarás en esta novela. La historia sigue a Azucena, una intrépida astroanalista que ayuda a las personas a liberarse de traumas y conflictos, pero que también busca a su propia alma gemela. ¿Te imaginas tener que buscar a tu amor verdadero en medio de un universo lleno de posibilidades? ¡Qué locura! Laura Esquivel nos muestra que el universo es un campo infinito de posibilidades, de manera impredecible y hasta mágica. Bernardo Esquinca es otro autor de ciencia ficción nacido en Guadalajara en 1972. Este maestro de lo extraño mezcla géneros policíacos y terror en sus obras. ¿Te suena interesante? Pues espera a escuchar esto. Ganó el Premio Nacional de Novela Negra por su libro Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Otras de sus obras son Belleza Roja, Los escritores invisibles y La octava plaga. Pero eso no es todo. También tiene cuentos que te pondrán los pelos de punta, como Los niños de paja, Demonia y Mar Negro. Hablemos de Mar Negro, una recopilación de relatos que te harán cuestionarte cosas como la vida en la Tierra solo puede evolucionar o también puede mutar. Todo lo que sabemos sobre la Luna es cierto o nuestro satélite natural esconde un misterio irresoluble. Si quieres descubrir más acerca de Bernardo, échate un chapuzón a las librerías. Y seguimos con los autores de la ciencia ficción. ¿Conocen a Jorge Cubría? Es un escritor mexicano que deben conocer. En los 90s impartió un curso sobre la ciencia ficción en la Universidad Iberoamericana. Sí, es un experto en el tema. Desde 1997 se enamoró de las obras de Isaac Asimov, lo que lo llevó a crear sus propias historias de este género. Ha sido invitado a programas de televisión para hablar sobre ciencia ficción y literatura fantástica en México. Sus obras más conocidas son Ginecoides, Venus en Blue Jeans y otros cuentos de Chile. Déjate envolver por la pluma de estos grandes escritores y anímate a explorar sus obras. Sí, tenemos escritores mexicanos de ciencia ficción y espero que existan cada vez más. Y bueno, yo soy escritora de ciencia ficción y te invito precisamente a leer mi libro Alistair, la invasión de los Aniers. Échate un chapuzón, de verdad, las críticas han sido muy buenas y es un libro muy interesante que te hará volar. Nos vemos.